Seguimos en Por Siempre, Eduardo Franco, programa número 5. Para vos que estabas solicitando muy buenas canciones, algo de Blue King coordinando en este bloque especial donde recordamos este grupo que nació artísticamente en los 60 con 7 integrantes. El saludo para Rayo Berti, que estuvimos charlando justamente muy buena entrevista en la semana, que te va a contar cosas impresionantes, donde la gente se va a sorprender de esa rica historia de los Blue King cuando nacieron en Paysandú. Hay un montón de gente que obviamente que estuvo muy cerca de ellos, en especial, bueno, Rayo Berti fue el presentador de ellos y un poco también el que vendía el grupo, entre comillas, acá en Paysandú hasta mediados del 62, el saludo de él, que está justamente viéndonos perfectamente por Canal 4. Bloque especial, obviamente que sí, te podés mandar tu mensaje, que lo estamos leyendo programa a programa, obviamente que sí, a los números de celular que tenemos en pantalla. Por acá un texto tenso dice: excelente el video, dice, con el tema Noche Cuéntale el Sol, me llamó la atención los instrumentos musicales, dice, y la ropa. Bueno, nos comenta Laura, en verdad los instrumentos brillaban, se ve que eran nuevitos, la guitarra de León estaba espectacular, que es lo que más se veía, guitarras, digamos, entre comillas, para uno que no es músico, raras, pero se ve que eran de excelente calidad. Eduardo Franco, bueno, por supuesto, vestía traje oscuro y camisa clara, y los demás integrantes te cuento, tenían una camisa azul con jabot, creo que se le llama, algo así, rara para nuestra época, con pantalones Oxford. Bueno, esa época eran de los 70 y pico, videos preciosos que nosotros te traemos para que vos los puedas disfrutar. La gente solicita y nosotros también tratamos de complacerte, porque en Paysandú este material no se conocía y bueno, hacemos posible para que llegue a sanduceros que están en Paysandú y otros lugares para que puedan disfrutarlo, a los auténticos originales iracundos, como te decimos siempre. Ahora que está muy trillado todo esto de llamarse los iracundos en todos lados, pero hay montones de grupos de escena que ni siquiera son de Paysandú, ni siquiera son de Uruguay, ni tampoco fueron fundadores, ni estuvieron cerca de los iracundos en sí, pero bueno, es una marca registrada que está en toda América. Lamentablemente no se hizo bien las cosas cuando se hizo la marca Los Iracundos, y bueno, está un poco, entre comillas, dañada, porque hay grupos que ni siquiera se podrían llamarse Los Iracundos. Sí, podrían cantar las canciones de Eduardo Franco perfectamente, pero tendrían que hacerlo con otro nombre y no apoderarse de más de 40 años de trayectoria de este grupo sanducero que ya es leyenda viva en toda América. En este bloque especial seguiremos con la entrevista a Dana, justamente Dana Franco, esposa de Eduardo Franco, extensa entrevista que estamos viviendo por track. Nos comentaba justamente el programa anterior la gran performance que tenían los iracundos con Eduardo Franco en la Argentina, la pegada fuerte en Buenos Aires, obviamente vendiendo su primer long play como pan caliente, pero pegada grande también en el interior de la Argentina, fundamentalmente en Córdoba. Y bueno, en este caso nos va a comentar también algo importante, la llegada justamente de los iracundos, de su esposo, de Italia, en ese viaje tan esperado, tuvieron más de 2 meses por el viejo mundo, la llegada justamente un poco, digamos, inesperada, entre comillas, y alguna otra cosita más, justamente el recuerdo del Beto Dione y cosas interesantes que te va a contar Dana en esas charlas que tenía junto a su esposo, porque Eduardo Franco obviamente era un muchacho tímido, pero bueno, en sus momentos charlaban frecuentemente con Dana y le daba, como quien dice, una mano para que se soltara un poco más arriba del escenario. Disfrutá de esta muy buena entrevista con María Karlowy. Seguimos charlando con Dana, Dana Franco, obviamente su nombre María Karlowy, pues poca gente la conoce por el nombre, ¿no? Porque tiene un doble nombre por ahí, Dana Franco y María Karlowy. Desgraciadamente, yo digo siempre que es el artístico Dana Franco, el verdadero María Karlowy, y la cuenta, desgraciadamente, también son María Karlowy. Increíble, algo similar le pasaba a Eduardo, ¿no? Con el nombre. Bueno, a Eduardo yo le decía Franco, no le decía Eduardo. Hasta que un día me dice, no, mirá que yo me llamo Eduardo, no me llamo Franco. ¿Cuándo lo conoció? Claro, porque para mí Franco era el nombre. Claro, lógico. Y después me dice, no, yo soy Eduardo. Bueno, me costó decirle Eduardo, ¿eh? Seguro, lógico. Porque era Franco de aquí, Franco de allá. Seguro, sí, indudablemente. Bien, seguimos un poquito con ese viaje espectacular del grupo, obviamente, que recordemos que Beto Dione fue a ese viaje. Sí. Un recuerdo lindo también de Beto. Que hoy obviamente volvió a conocer España, su tierra, y bueno, el retorno, ¿usted lo va a recibir a Buenos Aires? No, ellos llegan a Buenos Aires en avión, y de Buenos Aires se vienen para acá, los que se venían para acá, claro, que eran los que estaban residiendo en Paysandú,
Y bueno, algunos, ahí hubo un problemita, porque resulta yo lo esperaba, en aquella época teníamos la lanchita. Claro. Que cruzaba de Concepción a Paysandú. ¿Usted se imaginaba que se venía en la lancha? Y yo pensé que venía en la lancha, que venía de Buenos Aires a Colón, y a Concepción, y de Concepción acá. Y me fui a esperarlo al puerto. Y, no, fue terrible. Y en el puerto llego y estaba, veo que llega la lancha y llega el hermano de Eduardo, Bocha, llega Juano, claro, y Eduardo no. Y digo yo, bueno, no podía creer, no podía creer, me vine llorando a casa, porque les preguntaba, y Eduardo, no sé, me decían. Y bueno, yo llorando, desconsolada, casada, hacía 2 meses, ya se aproximaban las Navidades, mi marido que no viene, lógico. Yo que estoy acá con una familia que apenas conozco, porque en realidad estaba re bien, pero era una familia que apenas conocía. Lógicamente. Y cuando llego a casa, abro la puerta y lo encuentro a Eduardo. ¿Qué tal? Había venido con la 11, había ido a Montevideo en vez de venir a Colón, y se había tomado la onda de aquella época. La onda. Y había llegado a casa antes que la lancha. Claro. Él también apurado por llegar antes. Y bueno, ya fue una cosa, divino. Claro. Aparte, en realidad nosotros tuvimos grandes emociones. En realidad fuimos una pareja muy compenetrada. Hubo 7 años nuestros que fueron impagables. Cortinando con muy buena música de Blue Kings, por supuesto, Los Reyes Azules. Tenemos la foto en nuestra mesita de trabajo, donde es una foto, nos contaba el Rayo Berti, una foto que sacaron justamente en el Club Paysandú para regalar, para muestra, como quien dice. Vemos a Eduardo Franco con la guitarra, esa guitarra que un poco la tenía de adorno, entre comillas, porque Eduardo no era un guitarrista, pero sí en su momento aprendió un poco a tocar guitarra. En esa foto de Blue King, en varias, Eduardo está con la guitarra, luego se desprende la guitarra y simplemente canta, ¿no? Con su micrófono, lógicamente que sí. En la entrevista que tenemos con Rayo Berti lo vas a escuchar perfectamente, porque por ahí hay un mito o una información mal dada en internet que se ha corrido por un montón de tiempo, donde el primer cantante supuestamente era José María Brinini. Pero no, José María Brinini simplemente integró la banda desde el 60 hasta mediados del 62 como, digamos, una guitarra doble, porque justamente Brinini sabía tocar la guitarra, pero nunca fue el cantante. Por ahí participó en algún coro, en alguna cosa importante, o hizo una canción junto con Burgues, nos contaba justamente Brinini, en el Florencio Sánchez, aquel 10 de octubre, pero el cantante oficial siempre fue Eduardo Franco, cosa que en el exterior no se sabe aún, o por lo menos la gran mayoría que por ahí cuenta la historia de Blue King dicen que el primer cantante fue José María Brinini, y no es así. Bien. En este bloque especial, justamente escuchando la entrevista a Dana, que nos cuenta cosas interesantes de ese viaje, la llegada de ese viaje tan esperado con Eduardo desde Italia. Bueno, el momento, el reencuentro, ese reencuentro obviamente de toda pareja que recién se casa, lógicamente que sí. Y también detalles, y nos acordamos de Beto Dione. Otra cosa interesante, otro saludito que tenemos por acá, porque vamos a tener que darlos de a poquito. Dice: hola, muy bueno el programa, te cuento que los iracundos los sigo de mi época de juventud. Eduardo Franco es único y será siempre. Tú elegiste una historia muy buena para los sanduceros. A no olvidar que nosotros tuvimos un grande, lo felicito. Bueno, es anónimo este saludo que nos llega a los celulares, obviamente que sí, los anotamos perfectamente. Por supuesto, por siempre Eduardo Franco no lo dijimos a propósito, sino que tratamos de resaltar su figura y muchas cosas más. Por ahí anda un video que nos ha regalado Carlos Bolliet, el agradecimiento y un saludo para él que nos está mirando. Carlos Bolliet es cuñado de Bebé Velázquez, donde cuenta justamente algo de Blue King, pero creo que está muy bueno el video, muy buena la foto, pero cuenta cosas erróneas. Lo que te decía hace un rato, dice que José María Brinini era el primer cantante, y ese detalle es equivocado para nosotros y para mucha gente que conoció a los Blue King. Nosotros no vivimos esa época, pero sí tenemos justamente datos fehacientes como el de José María, que nos dice: no, yo nunca fui el cantante, siempre lo fue Eduardo Franco. Mejor dato que ese, imposible. Pero bueno, en el exterior se conoce esa información errónea, quizás por un libro que salió allá en los 90, y datos también totalmente equivocados que en internet queda poquito. Nosotros tenemos de revalorizar esos datos y decirlo correctamente, porque estamos justamente donde nacieron los Blue King, los iracundos,
y la información que tenemos nosotros con recorte de prensa es muy importante para que lo puedas palpitar en cualquier lugar del mundo. Bien de bien. Saludo para Maico Bota, bueno, que tuvimos justamente en la despedida que se nos va para España. Maico Bota, taekwondista sanducero que de buen nivel, estuvimos hablando justamente con veteranos de Paysandú. Y nos decían justamente, seguían el programa radial y ahora se conectan con el programa televisivo porque les encanta todo lo que son los videos. Y por ahí un muchacho nos decía, dice, qué lástima que en Paysandú no hay un lugar específico donde se recuerde a los iracundos, a los Blue King. Y bueno, lugares hay varios. Específicamente está la Capilla de Eduardo Franco, donde hay recuerdos muy lindos de Eduardo y de coleccionistas, digamos, que han dejado. También tenemos el teatro, el Museo de la Tradición, donde hay una pequeña muestra fotográfica y de discos, donde está el busto de Stalin Gobea, y también está la Quinta Avenida, donde hay un rinconcito iracundo que está muy bueno, que vos podés apreciar perfectamente. En algún momento haremos algo más importante con el apoyo quizás municipal, eso lo veremos a futuro. Vamos con esto que está muy bueno, que hemos rescatado gracias a la imagen de Alfonso, el Teatro Florencio Sánchez, que está precioso, como para mostrarlo, para que luego puedas palpitar con algo de Blue King, para disfrutarlo acá en Paysandú, la región y el mundo. Querido que tú estés aquí, porque nunca